La audiencia de juicio en materia penal. El juicio en materia penal es la etapa principal del procedimiento ordinario. Tomando en consideración que el procedimiento ordinario tiene tres etapas: instrucción, evaluatoria y preparatoria de juicio y de juicio. Precisamente esta etapa del juicio es donde se van a practicar las pruebas solicitadas y anunciadas con oportunidad en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, y de esta manera poder solicitar, de ser el caso, una pena privativa de libertad, una multa, o de ser el caso también, de conformidad con el artículo 5, numeral 21 del Código Orgánico Integral Penal, en base a aquel principio de objetividad, abstenerse de acusar. Bajo los argumentos antes expuestos, es necesario tomar en consideración que dentro de la audiencia de juicio inicia primero constatándose la presencia de los sujetos procesales indispensables para la realización de dicho acto. Constatados los sujetos procesales indispensables para la realización de la audiencia de juicio en materia penal, proceden a ingresar los señores jueces del tribunal, que, en aras de garantizar los derechos de las partes, le recuerdan tanto a la víctima como al procesado de sus derechos, de ser asistido por un abogado, de guardar silencio, de ser escuchados. Así también al público se le recuerda no interrumpir en la audiencia y apagar sus celulares, ya que las audiencias solo deben ser grabadas por los equipos otorgados por el Consejo de la Judicatura. Constatada la presencia de los sujetos procesales en la audiencia de juicio e instalada la audiencia de juicio, se le confiere el uso de la palabra a las partes, a los sujetos procesales, con la finalidad de que, de conformidad con el artículo 614, den a conocer aquellos alegatos de apertura. Que si bien es cierto, el alegato de apertura es una promesa sobre lo que va a ocurrir en el juicio. Señor juez, comparezco a esta audiencia por las facultades que me confiere la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial, con la finalidad de que en esta audiencia se va a demostrar que la persona que hoy ha sido procesada y está en calidad de procesado en esta audiencia ha adecuado su conducta a los presupuestos establecidos en el artículo tal, por así haber participado de conformidad con el artículo 42, numeral 1 literal A. Es decir, que la persona que se encuentra procesada en esta audiencia, después de practicarse las pruebas, se va a determinar tanto la materialidad jurídica de la infracción como la responsabilidad, y por ende será atribuible a una sanción. Es lo que se va a demostrar en esta audiencia, señor juez. Y que la conducta del procesado, aparte de ser típica, antijurídica y culpable, es lesiva ante la sociedad. Una vez conferida la palabra a la Fiscalía para que manifieste su alegato de apertura, obviamente se le confiere, en base al principio de contradicción, a la defensa de la persona que está en calidad de procesado. La misma que puede comparecer a través de un defensor público o a través de un defensor privado. Depende de la persona procesada elegir su defensor. El mismo que también, en garantizando los derechos de su patrocinado, manifiesta que en la audiencia se van a demostrar que la persona que él patrocina no ha participado ni tiene ningún tipo de relación o nexo con respecto al delito que se le está tratando de imputar. Bajo esos argumentos iniciales, el juez, una vez escuchado a las partes, da inicio a la práctica de prueba, a la fase de prueba, que de conformidad a lo establecido en el artículo 615 le da la palabra a la Fiscalía con la finalidad de que ésta mencione qué pruebas va a presentar, que pueden ser tanto pericial, testimonial y documental. Al respecto, sobre las pruebas periciales, no solamente es necesario inducir o incluir aquellos elementos como son el documento físico de la prueba pericial, sino también que debe incluirse el testimonio de la persona que ha realizado y ha suscrito dicho acto procesal. Los testigos deben ser juramentados. Y eso es un acto solemne que debe de cumplirse en toda audiencia de juicio.
porque al ser juramentados y al incurrir en una mentira, el mismo puede ser susceptible a una sanción por el delito de perjurio. Por eso cuando los juzgadores le toman la palabra, el juramento a las personas, le advierten de su obligación de decir la verdad por las consecuencias del delito de perjurio falso testimonio. Ahora bien, se pueden practicar dentro de un juicio pruebas periciales, pruebas testimoniales, pruebas documentales, cámara de Gesell, todas apegadas en estricto derecho sin que éstas violenten o vulneren los derechos constitucionales a la otra parte. La práctica de la prueba, que no solamente acarrea consigo testimonios como de la víctima, testimonios de personas que han presenciado el hecho o que simplemente van a certificar una honorabilidad por ser simplemente testigos referenciales. Concluida esta fase probatoria, entregados los elementos que así consideren las partes necesarios, el juez analiza esa prueba y, de ser el caso, de conformidad al artículo 455, en base a aquel principio de exclusión de la prueba, de pertinencia, de ser el caso, o devuelve, o de ser el caso se la queda para que forme parte del proceso y de esta manera el juzgador pueda tomar una mejor decisión. Aunque al respecto el Código Orgánico Integral Penal es claro, hay pruebas que solo deben ser utilizadas con la finalidad de refrescar la memoria. Hay que recordar que la audiencia de juicio se la puede suspender siempre y cuando concurran con los elementos y las circunstancias del artículo 612. Hay casos en el que no comparece un testigo relevante para el proceso y es susceptible de una suspensión. Pero eso no debe ser atribuible a varias suspensiones, puesto que la comparecencia de los testigos y o peritos es responsabilidad del sujeto procesal. Ahora bien, en esa práctica de pruebas testimoniales hay preguntas que se pueden realizar y preguntas que no se pueden realizar, como son las preguntas sugestivas, que cuando es una persona que ha traído al testigo, sujeto procesal, que ha traído a su testigo, este no puede realizar en el interrogatorio preguntas sugestivas que traen consigo una respuesta implícita. Tampoco se pueden realizar preguntas capciosas, ambiguas, vagas, oscuras. Lo que sí puede hacer el defensor de la otra parte, del acusado, en este caso, cuando somete al testigo al contrainterrogatorio, donde puede realizar preguntas sugestivas, más no preguntas capciosas, más no preguntas oscuras, más no preguntas incriminatorias. Esta práctica de pruebas, que en base a la formación jurídica de cada persona debe llevarse acorde a su estrategia jurídica, debe de cumplir con los elementos establecidos de la garantía básica del debido proceso, sin violentar y con el ánimo de no causar un perjuicio constitucional, por decirlo así, a las partes. Recordemos que este sistema de derecho penal ya no es inquisitivo. Los jueces ya no forman parte del proceso como sujetos procesales. Nada tienen que ver ya los jueces con lo que ocurre en el proceso, porque este sistema penal actual es un sistema penal adversarial acusatorio oral. Es precisamente en la audiencia del juicio donde se debe poner en práctica la oralidad. Un abogado que no pueda hablar, que tenga vergüenza, que no sepa expresarse, no debe ponerse enfrente de un tribunal a improvisar.
Es una falta de respeto rotunda para el derecho y para la persona a la que está representando. Concluida la práctica de las pruebas, se da inicio a los alegatos finales. Y esta parte es interesante porque es aquí donde la Fiscalía General del Estado, y en aplicación al principio de contradicción, alegan sobre la materialidad jurídica de la infracción y la responsabilidad. Señor juez, como lo indiqué en un comienzo de esta audiencia, ofrecimos probar que la persona que ha acudido aquí en calidad de procesada es autora de conformidad con lo que establece el artículo 42, numeral 1, literal A del Código Orgánico Integral Penal por un presunto delito que tipifique y reprime el artículo tal. Bajo estos presupuestos, la parte contraria también debe alegar y contradecir aquellos argumentos de la Fiscalía, que si bien puede acusar o abstenerse de acusar. En síntesis, la audiencia de juicio se desarrolla en varias fases: alegatos iniciales, práctica de pruebas, objeciones y alegatos finales. Posterior a esta fase de la audiencia de juicio en materia penal, le corresponde al juzgador tomar la decisión sobre si la materialidad jurídica de la infracción se ha demostrado o no, y por ende, si existe o no el nexo causal entre el delito y la persona a la que se la está procesando. Porque hay el caso en el que se comprueba que sí existe la materialidad jurídica de la infracción, más no la responsabilidad. Y eso no significa que el fiscal haya perdido o que el defensor haya ganado, sino más bien que existe aquella duda que favorece al reo. Cuando una persona somete al testigo en una audiencia de juicio, en muchos de los casos el testigo no recuerda lo que ha dicho en la versión o lo que ocurrió. Entonces ocurre el caso en el que el fiscal o el procesado le entregan y le solicitan que refresque la memoria. En muchas circunstancias, en muchos casos, el fiscal va directo al testigo, pero el principio de contradicción le obliga a presentarle primero al defensor de la otra parte para que pueda pronunciarse sobre el contenido y sobre la actuación y herramienta jurídica que quiera aplicar, en este caso la Fiscalía. Es necesario comprender que en el juicio es donde se declara o culpable o inocente a una persona, no antes. No en la audiencia de flagrancia, no en la audiencia de instrucción, no en la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio. Es en la audiencia de juicio donde una persona o es culpable o inocente. Abogado, ¿se pueden presentar pruebas nuevas en el juicio? Por supuesto, pero debe de cumplirse con aquellos elementos establecidos en el artículo 617 del COIP. Puedes presentar prueba nueva, pero ¿conocías la prueba? ¿Es relevante para el proceso? Depende de cuál sea tu formación jurídica. Si te encuentras en un problema legal y no sabes cómo resolverlo, y te encuentras en una audiencia de juicio y no tienes conocimiento sobre lo que va a ocurrir, este video te puede servir. Que en síntesis expreso lo que ocurre dentro de un juicio. Más o menos cada caso es diferente y en todos el desarrollo de la audiencia debe de llevarse conforme las reglas del Código Orgánico Integral Penal, respetando y garantizando los derechos constitucionales. Sobre la decisión del juez, sobre esa sentencia recae el recurso de apelación. En muchos casos la apelación va dirigida a la motivación porque no cumple con los elementos que debe llevar la motivación, que es la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad.
Al hablar de derecho penal, al hablar de la audiencia de juicio, es necesario estudiar aquellos principios que la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal lo establecen. Con esto concluyo esta pequeña intervención y en caso de dudas, por favor, dejen un mensaje.